amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, genial ataque contra el enroque con sacrificios. El suscriptor Jorge Calvo me sugirió esta partida entre Córdoba y Jobava en la Olimpiada de Chennai del año 2022 correspondiente a la 10ª ronda, donde las blancas iniciaron un ataque al enroque negro comenzando con un sacrificio de caballo y después una calidad para desmantelar al rey de su guarida, quedando así con una torre en contra. Tal parecía que no había nada concreto, pero de buenas a primeras el ataque se vuelve irresistible. Finalmente el blanco queda con calidad en contra, pero con varios peones a cambio, más un rey desprotegido recorriendo el tablero. Veamos cómo comenzó esta interesante partida, iniciada con caballo F3, D5, G3, caballo C6, D4 y alfil F5. Continuó con C4, E6, alfil G2, alfil B4, jaque. Aquí también las negras podrían continuar con caballo B4, intentando caballo C2. Pero si las blancas desean una lucha de compensación, deben hacer caso omiso a ello jugando sencillamente enroque. Aunque es válido también buscar la igualdad si usted lo desea con caballo A3. Después de enroque corto seguiría caballo C2 y C por D5. Ahora es necesario continuar con la captura de la torre, puesto que sería un grave error E por D5 debido a caballo H4 y las negras perderían material rápidamente. Luego de la captura de la torre en A1, sigue E4, alfil por E4, D por E6 y ahora dos continuaciones, F por E6. En esta posición aparece un tema de ataque de interés que comenzaría con la captura del caballo en B1. Después de alfil por B1, E por F7 jaque, rey por F7 y caballo E5 jaque. Lo mejor que tienen las negras es continuar con rey F6 y sigue dama G4, amenazando alfil G5 y llevarse la dama del enemigo, quien se protege con H6, pero sigue alfil H3, amenazando mate con dama E6, que es defendido con dama C8. Luego de dama H4 jaque, la mejor y única respuesta que tienen las negras es G5, pero continúa el ataque con el sacrificio alfil por G5, H por G5, dama por H8 jaque. Alfil G7 es prácticamente única jugada y sigue dama H5. Nuevamente se amenaza mate con dama F7, que es defendido con dama E8, pero continúa el ataque, caballo D7 jaque. Ahora lo único que le queda al negro es entregar su dama con dama por D7, pero después de alfil por D7 la relación de fuerza dama y dos peones contra tres piezas menores. El rey negro y sus piezas están descoordinadas, las dejan en posición prácticamente perdida. Así que continuando con este análisis, después de F por E6 seguiría caballo C3, alfil por F3, alfil por F3. Continúa el desarrollo con caballo F6, alfil por B7, torre B8, alfil C6 jaque, rey F7, alfil E3, torre por B2 y dama A1. Aquí se considera como igual la posición. El negro tiene calidad de ventaja, pero como compensación para el blanco, el rey de las negras está sin enroque y tienen falta de desarrollo. Por lo tanto, era una línea complicada en lugar de lo jugado en la partida con alfil B4 jaque, que fue respondido con alfil D2. Siguió el desarrollo caballo de G a E7, enroque corto y ahora una novedad que no sabemos si fue encontrada en el tablero o realizada previo estudio, que fue A3.
Se había jugado anteriormente el desarrollo de la dama a B3, así como también el cambio alfil por B4, caballo por B4 y ahora A3, considerada como ligeramente mejor para las blancas. Esta podría ser otra interesante continuación, pero siguiendo la partida con A3 primeramente, el negro cambió alfil por D2. Aquí surgen varias continuaciones. Una de ellas, alfil por B1, eliminando este caballo, que generalmente en estas posiciones son bastante buenos, pero sigue A por B4, alfil E4 y ahora B5. El blanco lograría la pareja de alfiles, ventaja de espacio en el ala dama y la columna A semiabierta donde puede presionar con su torre. Por eso, otra continuación que quería mostrarle es la retirada alfil D6, que es un grave error debido a C5 y el alfil de D6 quedaría atrapado. Continuando con la partida, el cambio alfil por D2, caballo de B por D2. Ahora se está amenazando B4, estableciendo una avalancha de peones que estudiamos en uno de los vídeos anteriores. Las negras lo impiden con A5. Evitan dicha expansión del blanco y en algunas variantes el avance a 4 fijando la debilidad de B3. El blanco respondió con torre C1. En las aperturas de peón dama y gambito de la dama generalmente la torre ocupa esta columna con el objetivo de presionar a través de ella. Otra idea que se puede llevar a cabo es torre E1 A4, fijando el ala de dama, torre C1. Generalmente esta torre va allí. Nuevamente pudiera ser una transposición de jugada. Ahora H6 para darle a la casilla H7 al alfil. E3, torre A5, C por D5, E por D5 y caballo H4 con ligera ventaja de las blancas, que es solamente otra continuación similar a la partida que garantiza cierta iniciativa a las blancas, quienes habían continuado con torre C1, H6, torre E1. Como vemos, es una posición similar al comentario que hicimos anteriormente. Ahora, dama B8. En realidad no entiendo mucho este movimiento que deja a las blancas con clara ventaja. La justificación que pudiera dar es una idea similar que he visto en una partida de Alekhine en una española, que pretendía ubicar la dama en A7 presionando a lo largo de la diagonal G1-A7. Y en este caso, en esta partida concretamente, presionar sobre D4, después ubicar la torre en D8, la dama en B6 y presionar sobre B2. Pero en realidad es algo lento y las blancas toman rápida iniciativa. Preferible era, en su lugar, el avance A4, que conduciría al comentario anterior y es algo mejor que lo jugado en la partida. Luego de dama B8 continuó con E3 y ahora A4. De acuerdo a la jugada anterior, el negro debió jugar torre D8, manteniendo el plan que habíamos mencionado. Por ejemplo, podría seguir caballo B3, D por C4, torre por C4, A4, caballo de B a D2 y dama A7. Aunque las blancas mantienen ventaja de espacio en el centro, presión en la columna C y no se puede aprovechar la debilidad de B3. Después de A4, el blanco respondió con caballo H4. Esta jugada y la siguiente están relacionadas, pero existe un matiz importante que mostraré a continuación. Mejor era realizar primero el cambio C por D5 y ahora las negras deben capturar con el peón, puesto que caballo por D5 permite E4 ganando una pieza. Luego de E por D5, entonces ahora caballo H4. Pero Emilio no deseaba que el alfil se retirara a la casilla D7 o E6 y prefería que se mantuviese en H7 y por eso jugó primero caballo H4, su adversario respondió alfil H7, C por D5 y E por D5. Las negras ahora podían
en lugar de mantener la estructura fija en el centro, capturar con caballo por D5, sin temor al doble en E4 como en la variante que mostramos anteriormente. Luego de la captura E por D5, torre C5. Amenaza directamente ganar el peón de D5. Sin embargo, era de considerar la retirada caballo B1, con la idea de transferirlo a C3 desde donde presiona D5, B5 y al peón de A4. Después de caballo C3 podría jugar también alfil F1 y alfil B5 y atacar fuertemente el peón de A4. Ahora, si las negras no desean ese traslado, tendrían que jugar entonces alfil por B1, que en realidad no es la mejor continuación, pero la expongo porque podríamos preguntarnos que con ello rompemos el plan con este cambio de caballo, a lo que seguiría torre por B1, dama D8 y vuelve la torre a C1, con lo cual el blanco mantiene una sana ventaja posicional debido a la actividad en la columna C y el posible retroceso del caballo H4 hasta E5 vía F3, facilitado por el activo alfil de G2 que presiona sobre D5. Pero regresemos a la partida con torre C5, torre D8, dama H5. Emilio desea acercar la dama al enroque que está solamente cubierto por su alfil de H7 y el caballo de 7. Sin embargo, otro plan diferente que le mantenía con ventaja era caballo B1, un plan posicional en el ala de dama con la idea de retirar la torre a C1, jugar caballo C3, mejorando la posición del caballo a una mejor casilla. Después de la jugada de la partida dama H5, su adversario comete un error de cálculo que permite al blanco iniciar una serie de sacrificios que dejarán al negro desamparado. Lo mejor hubiera sido torre A5, que era la forma correcta de responder a dama H5 y mantener una lucha igualada. Sin embargo, después de la jugada G5, siguió E4. Creo que este avance, si lo hubiese realizado Fischer o tal, dirían que es propio de un genio. Pero mi criterio es que si Emilio no es un genio, el movimiento y todo lo que sigue es genial. Veamos ¿qué hubiera pasado en esta posición con otras alternativas? Por ejemplo, dama por H6 era una variante factible, a lo que seguiría G por H4, caballo E4, D por E4 y torre H5, con ventaja clara por el ataque que tiene el blanco, aunque el negro tiene alguna defensa y ventaja material, pero ventaja clara del blanco finalmente. La otra línea sería jugar caballo de H a F3 y las negras jugarían rey G7 con la amenaza alfil G6, dama G4, F5, dama H3 y G4 ganando material, por lo que el blanco debe jugar después de rey G7 sencillamente caballo E5 manteniendo una agradable ventaja por la presión que ejercen sus piezas en el centro y en el ala de dama. Por lo tanto, continuemos con la partida, donde el blanco realizó el avance E4. Siguió la captura G por H4, E por D5 y B6. Otro error táctico que conduce a la derrota. Lo mejor hubiera sido en este momento alfil G6, dama G4, dama C8 y dama por H4, caballo F5, D por C6, sacrificando la dama, pero como mínimo el blanco saldrá con una clara ventaja después de caballo por H4, C por B7 y ahora lo mejor para las negras es caballo por G2, B por C8, dama, torre de A por C8 y rey por G2. Y en esta mejor variante para las negras se encuentran en un final muy inferior, después de torre por D4, caballo C4. Y este final de torres y caballo contra torres y alfil y un peón de ventaja para el blanco es prácticamente insostenible
para las negras. Continuando con la partida B6, siguió torre por C6. Buen sacrificio de material que aleja el caballo de las negras del enroque. También era bueno, aunque no mejor que lo realizado por Emilio, la jugada torre C4, pero la de Emilio es mejor y es la primera que aparece propuesta por la máquina. Siguiendo con torre por C6, caballo por C6, alfil E4, eliminando la única defensa del enroque, así como permitir la entrada del caballo en acción. El negro respondió con torre E8. Veamos otras continuaciones posibles. Alfil por E4 ayuda más al caballo para que entre en acción. Después de caballo por E4, H por G3, H por G3, torre D6. Lo mejor es devolver el material, pero después de caballo por D6, C por D6 y D por C6, las blancas quedan con un peón pasado en C6 y además extra, y el rey negro sigue sin una apropiada protección ante la amenaza torre E4 y G4. La otra continuación por torre F8 tampoco ayuda, pues después de alfil por H7 jaque, rey por H7, torre E4, dama D8, dama F5 jaque, rey H8, torre por H4, dama D6, D por C6, torre G8 y D5, con la entrada caballo E4 decide la contienda. Por lo tanto, una línea mala también para las negras. Otra línea era F5, en realidad la mejor línea de defensa que ofrece la máquina para llegar a un final perdedor después de alfil por F5, alfil por F5, dama por F5 y torre D6, caballo E4, dama F8 y caballo por D6, caballo por D4, dama G4 jaque, dama G7, ahora se cambian las damas, dama por G7, rey por G7, caballo E8 jaque, rey F7, caballo por C7, caballo F3, jaque, rey H1, torre C8 y torre E3, con dos peones menos que serán muy importantes en esta posición y evidentemente una posición perdida para las negras. Continuando con torre E8 realizado por Jobava, alfil por H7 jaque, rey por H7 y caballo E4. El blanco juega con una torre menos, pero observe cómo la dama de B8 y torre A8 han permanecido allí desde el movimiento 11 y ahora no cumplen ninguna función defensiva. Las amenazas directas son caballo F6 y caballo G5, que el negro evadió con dama D8. Pero a esto siguió dama por F7 jaque, rey H8, dama G6, torre 7, dama por H6, recaudando algo de material para el final que se aproxima. Es una pena que, tal vez por falta de tiempo, no haya encontrado la continuación caballo F6, torre por E1, jaque, rey G2, dama por F6 forzado, dama por F6, rey G8 y D por C6, que conducía a un final de dos torres contra dama, pero con dos peones menos, el rey sin protección y muchos peones atacables. Tal vez Emilio lo haya visto, pero prefirió la jugada de la partida con dama por H6, torre H7 y dama por C6. No obstante, esta línea es lo suficientemente fuerte para ganar sin dificultad. Siguió el negro con torre B8 y caballo F6. Amenaza la torre de H7 y torre E8, lo que obliga al negro a jugar torre 7 y ahora torre 5. Amenaza torre H5 que obliga al siguiente cambio, torre por E5 y D por E5. Tres peones y caballo es evidente que son más fuertes que la torre. Ahora sigue dama E7. Existen muchas formas de ganar, pero no las mencionaré todas, solo una de ellas que brinda la computadora. El blanco jugó caballo D7, que es muy buena. También la computadora ofrecía dama C1, pero pienso que es más complicada en una partida práctica. Dama G7, dama F4, dama G6, dama por H4 jaque. Es la opción más valorada de Stockfish, pero Emilio escogió una que es muy fuerte también.
con caballo D7. Torre C8, dama H6 jaque, dama H7, dama F6 jaque, rey G8, dama E6, rey G7, dama E7 jaque, rey H8, dama F6, rey G8, dama G5, dama G7, caballo F6 jaque, rey F8 y dama por H4. Continuó la partida con rey F7 y dama por A4, amenazando dama D7 jaque y capturar la torre. En realidad, 5 peones y caballo realmente hacen ridícula a la torre negra, quien ahora se defendió con torre D8, dama F4, rey E7, dama F5, dama F7 y dama G5. Continuó con torre A8, caballo D7 jaque, sacrificio que no puede ser aceptado por el doble en E6. Por lo tanto, rey E8, E6, dama F3, dama G8, rey E7 y después de dama por A8 las negras finalmente abandonaron. Una partida muy interesante, llena de complicaciones, sacrificios, ataque, etc. Muy valiente por Emilio, también al sacrificar su caballo de H4 ante un adversario tan peligroso como Jobava. Espero que le haya sido útil este vídeo y haber complacido a nuestro suscriptor Jorge Calvo, quien nos sugirió este encuentro. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!